Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Dice, si se contrata a una persona para que labore por días, entre paréntesis, servicio doméstico, y labora 2 días a la semana, el valor de la remuneración total del mes puede estar por debajo del salario mínimo, teniendo en cuenta que la remuneración diaria es superior al salario mínimo diario, por ejemplo, 700,000. Bueno, para responder esta pregunta, hablemos mejor sobre el salario mínimo por días. ¿Cuál sería el salario mínimo por días? ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta que en Colombia, al igual que en muchos países del mundo, se ha establecido un salario mínimo. ¿Sí? ¿Qué es el salario mínimo? El salario mínimo es un salario que se le debe de entregar a las personas como mínimo por realizar sus labores. Sí, digamos que el salario mínimo es la expresión de la protección del mínimo vital y móvil de las personas. Sí, porque se supone que con ese mínimo vital, con ese salario mínimo, las personas pues pueden tener acceso a todos, digamos, los bienes y servicios que se requieren para vivir una vida digna. Ese es el salario mínimo, ¿sí? En Colombia está establecido en el artículo 145 y nuestra Constitución Política de Colombia en el artículo 53 también nos habla del salario mínimo, ¿sí? El salario mínimo no puede desconocerse ni tampoco puede disminuirse. ¿Qué significa? Que nosotros no podemos pagarle a una persona que labore el mes completo, no le podemos pagar menos del salario mínimo, ¿sí? Siempre tenemos que reconocer ese valor de ese salario mínimo. Recordemos que el salario mínimo es fijado por el Estado. El Estado es quien establece el valor del salario mínimo anual, ¿sí? Digamos que esa fijación de ese salario mínimo debe provenir, digamos, de una concertación de los trabajadores y empleadores y finalmente si no se llega a un acuerdo, pues el Estado es quien fija cuál va a ser el aumento del salario mínimo, que es lo que generalmente ocurre, que no existe generalmente un acuerdo, ¿sí? Entonces, el salario mínimo se establece de forma mensual. Si ustedes ven siempre los decretos emitidos por el gobierno nacional cuando anuncian el nuevo salario mínimo, siempre se habla de salario mínimo legal mensual vigente. Siempre nos habla de meses, ¿sí? Pero no quiere decir que entonces si yo voy a contratar a una trabajadora que solamente va a venir 15 días del mes, tengo que necesariamente pagarle un salario mínimo completo. No, porque ahí estamos hablando de mensual, ahí nos está diciendo que es mensual, ¿sí? Es decir, que nosotros el salario mínimo podemos ajustarlo a la jornada laboral que labore esa persona. Si esa persona labora 15 días en el mes, pues yo no le voy a pagar el salario mínimo completo mensual, sino que le voy a pagar la mitad, porque es la mitad del tiempo que esta persona está trabajando, digamos que mensualmente, ¿sí? Entonces, una persona que trabaje por días, digamos que tiene un mínimo, un salario mínimo, y es el diario, o sea, una persona no se le puede pagar por trabajar un día completo, una jornada completa, no se le puede pagar menos del valor del día del salario mínimo. ¿Listo? Entonces, respondiendo a la pregunta de si se puede pagar en el mes, ¿sí? Un valor inferior al salario mínimo, la respuesta es sí se puede si estamos hablando de un trabajo por días, ¿sí? O de una jornada incompleta en donde la persona no está trabajando todos los días del mes, los 30 días del mes, no está trabajando las 8 horas diarias o las 48 horas semanales, sino que está trabajando menos. En ese caso, nosotros podemos pagarle menos del salario mínimo porque no está trabajando los 30 días, ¿sí? Pero eso sí, siempre respetando el valor del día de salario mínimo, ¿sí? Entonces, si el valor del día del salario mínimo es, por ejemplo, 30,000, pues nosotros no le podemos pagar menos de 30,000 por trabajar un día. ¿Listo? Eso es lo que protege nuestro salario mínimo.